Por ahora solo son nuestras dos sombras. Serán también otras dos. La de su padre, el emperador Moctezuma, y la de su esposo y único amado, el príncipe Cuauhtémoc. Y créelo, Potsdam, que a estas dos se unirá esta noche la de ella, la de doña Isabel, una vez que también salga de su ser. Y al final, solo quedarán las dos nuestras. Estas, las reales, las que se mueven solo aquí en la tierra. ¿Crees que lo logre, Malitzi? ¿Crees que lo logre? ¿Reunirse con sus muertos esta noche? Sí. ¿Crees que logre, como dice, parar su corazón y morir hoy? Cuando niña, cuando aún se llamaba Tecuixpo, su padre le envió para que le educaran en el Tepozcali, los sacerdotes y los magos. Así, cuando ya tenía 10 años, conocía mucho acerca del manejo de esas fuerzas. Después, como me consta, ha seguido desarrollando sus poderes. Así que sí. Sí creo que esta noche logre parar su corazón para reunirse con sus muertos. Doña Isabel, la hija predilecta de Moctezuma y esposa niña de Cuitláhuac. A los 11 años, y viuda 6 meses después al morir él por la viruela. Y luego esposa de Cuauhtémoc. A los 14 años. Después su viuda a los 18. Pero antes, a los 17, violada por Cortés. De ese modo, padre de Leonor Cortés y Moctezuma, esa hija güera y siempre alterada, que no tardará en aparecer aquí. Y luego, en rápida sucesión, esposa del capitán Alonso de Grado por mandato de Cortés. Y ya viuda, esposa del teniente Pedro Oviedo de Andrade, al que también y rápidamente se lo impone Cortés, como a la anterior, para tratar de arrancarle en donde se encuentra el tesoro de Moctezuma. Pero Ixtapel quedó pronto viuda de uno y otro. Y hoy vive casada con un marido español, solo que este ya no impuesto por don Hernán. Tecuixpo, doña Isabel de Moctezuma, y hoy llamada por los indios Ixtapelzi, tiene menos de 40 años y ya ha vivido más de 5 vidas. Y como yo, vio caer Tenochtitlan y aparecer esta época de dolor y sometimiento para los nuestros. ¿Los nuestros, Malinche? Tú que ayudaste tanto a Cortés para batirlos, ¿te atreves a decir los nuestros? Lo son. Eso no puede ser de otra manera. ¡Son mi gente! No, Malinche. No somos más tu gente, ni tu pueblo. No quieras engañarte. Aunque he buscado tantos modos de... ¿De qué, Malinche? De favorecerlos con las virtudes de la religión católica. ¿De favorecerlos con algo que no entienden? ¿Así vencidos? ¿Así explotados y escarnecidos? ¿Así diezmados y convertidos en esclavos? Por tu culpa murieron miles, Malinche, ¡miles! Y aún siguen muriendo ahora. Además de la viruela y otras enfermedades que no estaban entre los nuestros. No, Malinche. No los llames más los tuyos. Porque nosotros tampoco queremos sentirte nuestra.
El que tenga que tolerarte porque así de Ixtapel me lo ordena, no significa que también tenga que respetarte. Por mí. Y ojalá y te siga degradando Cortés. Y así, como su prostituta. Y después de casarte con el borracho ese del tal Jaramillo, al que te pide prestada. Ojalá y te haga sufrir más. Como ya lo hizo. Quitándote al hijo que tuvieron para educarlo en España. Lejos de ti. Y ahora, al tener como esposas a tal Juana Zúñiga por la que te cambió. Sin duda te queda poco de vida, Malinche. Pero ojalá que en estos tus últimos años estén llenos de oprobios y demás pruebas de vileza de ese, el que creías el gran amor de Cortés. Para él, ya eres menos de los abrojos que patea. Y eso afortunadamente también lo saben los nuestros. Por eso, mis últimos años los he de seguir poniendo al servicio de mi amiga y señora Isabel de Moctezuma. Y así, en algo he de purificar mis actos, sirviendo con mi compañía y devoción a la más noble y digna de todas las Indias. Para mí, que como siempre, mientes, Malinche. Para mí no. Gracias, mi señora. No tienes nada que agradecerme, Malinche. Y seamos claras, tampoco yo a ti. Si insistes en visitarme y tratar de ser mi amiga, lo menos que puedo hacer es admitirlo. Pero sobre todo por la pena que me da el verte y saberte tan despreciada por Cortés. Pero me conoces. Yo no puedo olvidar. Ni quiero. Lo sé, mi señora. Y también te he dicho que me molesta que me trates con deferencia cortesana. Ya no hay más palacio ni imperio de mi padre. Y a veces yo ya no estoy tan segura ni de quién soy. Como tampoco de este español que hablo. De lo único que estoy segura es de mi necesidad de reunirme hoy con mis muertos. No sin que antes sepa mi única hija mi verdadera historia. Amén de otras medidas que decidí tomar. Y para ello quiero contar con ustedes. Hoy, más que nunca. Y así será, señora, ya que esta noche se cumplirá la profecía y remontarás al vuelo más allá del firmamento como lo que eres, un águila real. Águila real por mandato de los dioses. Águila que nació de estirpe sagrada para permanecer más allá de los confines terrenales. Eso eres y has sido siempre, señora. El símbolo que secretamente guardamos como señal de nuestros dioses. Y eso habrá de ser también más allá del final de mi vuelo aquí en la tierra, Coetzpal. Pero esta noche improvise esa idea en náhuatl para que en verdad sienta que no ha pasado el tiempo. Iguanino nació el teníes. No ashkangelitlami, ashiompa. Es bello y reconfortante oírlo, Coetzpal. Y así, en nuestra lengua, es como respirar aire puro. Escuchar las voces propias y descubrirlas transformadas por tus imágenes. Gracias, Coetzpal, por regalarme especialmente esta noche tus palabras. Señora, ¿tiene que ser esta noche? ¿Hoy te tienes que reunir con tus muertos? Sí, Coetzpal, tiene que ser hoy. Está escrito. Hoy me reuniré con mis muertos. Solo me resta hacerle saber a mi hija mi verdadera historia y a Cortés mostrarle mi verdadero poder.
Ambos me aseguraron que vendrían esta noche. Y después, cuando uno y otro me hayan escuchado, habré de reunirme con mis muertos. Y sí, Quetzalcoatl, tiene que ser hoy. Entonces iremos a avisar a los del coro para que vayan preparándose. Le prometiste revelarle esta noche a Cortés dónde está el tesoro de vuestro padre. Sí. Vendrá él y por lo mismo mi hija Leonor. Tan parecida a su padre está en eso de la codicia. Y por lo mismo vendrá. Bien. Veo que está la tinta y los papeles. Juan, ¿estáis seguro de que os servirá presenciar todo lo que suceda aquí esta noche? Por supuesto que habrá de servirme. Si, como ya os he dicho, podría ser el material para escribir esa crónica que tanto deseo. Sí, pero pudiera también ser lo que en algún momento pudiera llevaros a reaccionar violentamente. Y así, no solo poner en riesgo vuestra vida, sino también mi plan. ¿Qué sugerís entonces? Que pase lo que pase, o suceda lo que suceda, vos permaneceréis escribiendo aquí. Ya entiendo. Es una precaución en la que quiero que estemos de acuerdo. Me juráis que no intervendréis, suceda lo que suceda. Concretaros a escribir lo que pase, nada más. Sea lo que fuere, estoy armado. Pero pudierais hacer que mi plan cambiara de dirección y no quisiera que eso No os pasara. preocupéis, Isabel. Yo también sé cómo jugar mi juego. Ay, Juan. No dejaréis de ser un soldado ávido de sorpresas y de acción. ¿De veras os casasteis conmigo para tener cerca un personaje? Bueno, sí, pero no me casé con vos solo por esa causa. Me gustasteis. Y me seguís gustando mucho. Pronto me di cuenta de que conmigo sentíais al fin protegida. De verdad protegida. Y que por eso me aceptasteis. No porque me quisierais, sino porque necesitabas eso. Mi apoyo. Nunca dije que os amaba. No. Y siempre me asegurasteis que jamás podrías dejar de amar a Cuauhtémoc. Pero erais buena conmigo. Y sí, sobre todo eres ese personaje del que podría escribirse una crónica. Y como autor estás en todo tu derecho. Después de mi muerte trata de regresar a España y publicar tus escritos. Es lo que deseo. Gracias, Juan. ¿Por qué? Por la paciencia que me tenéis. Y por vuestra gentileza y amor. Eres mi esposa. Bueno, que no sabe más. Le preparé comida y verdura. ¿A Cortés? Sí, es tan goloso como abusón. Vendrá ya cenado, ya sabes. Siempre teme que lo envenene. Sí, pero en cuanto os vea, se le despertará la gula y la lujuria, como siempre. Está bien, ponle algo de comida en el escabel, junto al sillón. Quizás... Estalle de deseo como en aquella noche y... Quizás algo de fruta y carne. de esa, ya sabéis que la que más le apetece es la vuestra.
celosa, Malitzin? ¿A más de 20 años seguí celosa de mí? Sí. No. Es que... Tú, mejor que nadie, sabiendo cuánto lo odio. Sí, pero desde que os convertiste en esa joven de 17 años... Que él tomó a la fuerza. Pero a partir de eso vivió más y más apasionado por vos. Fue por eso que empezó a retirarme de su lado. Y por eso me casó con Jaramillo. Y por eso de pronto ya no hubo más entre él y yo que ese vejarme públicamente y ese escarnecerme. Señora, yo no lo tuve ni siquiera 4 años. Y llevo más de 20 de ser menos que su perra. Y seguís teniéndome celos. Es tanto lo que lo quieres, Malitzin. ¿Pero por qué un hombre así que te ha hecho tanto daño? No lo sé, pero es cierto. No puedo sacármelo dentro de mí. No puedo, por más que lo he intentado. ¿Estás bien, señora? Señora. Ixtapeltzin. Ixtapeltzin. Hacía tanto que no me oía nombrar así, con esa lengua que amo. Lo sabes. Así es como te llaman mis amigos, los mentores. Ixtapeltzin, porque le suena a Isabelita, pero como en náhuatl. Isabelita. Aún me recuerda. Como la jovencita casada con el príncipe Cuauhtémoc. Incluso hay un poema que te nombra. ¿Y ese poema? Lo hizo hace tiempo uno de los mentores, un tlamatini. Son ellos los que hacen esas transformaciones con el lenguaje. Ellos son, señora, con mucho de lo que han aprendido, por todo lo que les has revelado a lo largo de estos últimos 20 años. Y son ellos los que van transformando todo lo que los españoles quieren imponernos. Y ya sí, San Pascual Bailón es Xochipilli, la señora de Santa Ana, es Ometziguatl. La Virgen es Tonantzin. Su Dios para nosotros se llama Quetzalcóatl. Y ahora yo soy Ixtapeltzin. Ellos van a terminar transformándolo todo. Lenguaje, ideas, santos, nombres, signos, señales, ideogramas, todo. Para que sin que se enteren los españoles, permanezcan entre los nuestros nuestras raíces sagradas. Ellos, a quienes he sido transmitido también lo que tú has aprendido del tesoro que te legó tu padre. Para que ellos, a su vez, lo sigan transmitiendo secretamente a nuestro pueblo, Cuetzal. Porque es entregarles la eternidad que tiene esa sabiduría. ¿Qué clase de nueva angustia es esta, madre? ¿Qué pretendéis citándome aquí a estas horas de la noche? Necesité de 6 tamemes que me trajeran en andas para llegar bien protegidas a esta villa de Coyoacán. ¿Y para qué? Para que sepas muchas verdades que aún ignoras. Antes de que yo muera. ¿Estáis enferma? No. Entonces, lo que pensé. Nueva treta vemos. Y esta vez, ¿cómo será?
¿Os poseerá el espíritu de Cuauhtémoc para que, fingiendo su voz, oigamos que aún clama venganza? Por favor, madre, ya tengo 20 años. Debería decir que no estoy para tales mojigangas. Y menos para creer. Por pálida que os pongáis y todo lo que os sacudáis para descomponer el cuerpo en desfiguros, que efectivamente podéis servir como intérprete a los muertos. Que esta lo siga haciendo con los vivos. Y para servir a mi padre, claro, tal ha sido siempre su papel. Pero ya basta de que una y otra quieran asestarme sus supuestas y extraordinarias capacidades. Una y otra, que para mí no son más que un par de indias ladinas. No se te olvide, Leonor, que si vives, fue por mí. Yo fui quien ayudó a tu madre a bien parirte. No. ¿Cómo creéis que se me va a olvidar algo en el que yo no intervine ni pedí? Y en que maldita la hora sucedió. No malinché. No se me olvidará nunca que apenas nacida, mi madre me entregó a sus hermanas para que ellas se hicieran cargo de mí, dado que el solo hecho de verme le recordaba que yo era el fruto de la violación que sufrió por mi padre. No se me olvidará nunca que hayáis intervenido y solapado tal criminal rechazo. Por eso, Leonor, porque quiero que me comprendas, aun cuando sea cierto que te aparté de mí. ¿Comprender qué, madre? Que muchas veces una no determina sus actos, que más allá de la propia voluntad, hay fuerzas oscuras dominando el propio ser, que muchas veces ellas se imponen. Esas son solo palabras para justificarte y así. Otra de tus artimañas. Sí quisiera justificarme contigo, hija. Porque sé que te hice un gran daño al separarte de mí. Porque eras algo que mi propia naturaleza no admitía. Porque eras la presencia de mi violador. ¿Y yo qué culpa tuve? Es cierto. Por eso, aunque hoy no aceptes mis disculpas y el tratar de justificarme contigo, quiero que hoy conozcas el sitio donde se encuentra el tesoro de tu padre. Porque no me interesa más. ¿Está bien? Entonces sábete que por el solo hecho de ser hija de Hernán Cortés, vas como él a hacer todo lo que esté en tus manos para obtener riquezas materiales. Y las tendrás. Porque he visto en tus estrellas que te casarás. O mejor dicho, te venderás con un viejo español 30 años más viejo que tú. Pero efectivamente, muy rico. Pero tu vida será tan vacía y tu entraña tan estéril que morirás joven, insatisfecha y medio loca, porque además tus manos tendrán rastros de sangre, porque también a ti se te impondrán esas fuerzas oscuras que me hicieron rechazarte. Y esta noche tendréis las pruebas. Y se supone que porque a ti se te impusieron, ¿yo debo comprenderte? ¿No crees que ya es demasiado tarde para eso? Tal vez no, hija. Tal vez no. Y aún así, ¿por qué no intentas oír sus razones? Sí, Leonor. ¿Por qué no darle a tu madre la oportunidad? Según me parece haber entendido, por lo que llevo oído oculto desde hace rato, ¿por qué no darle la oportunidad de que se justifique ante ti? Después de todo, es así que sería una manera de manifestarte su amor. Al último que le permitiría manifestar mis justificaciones, esa voz, usase. Sí, lo imagino. Lo que no evita que si aquí pensáis armar una especie de juicio, desde luego en mi contra, os prevengo. Medid vuestra rabia, o vais a lamentar haberme invitado a esta reunión. Padre, si como dijisteis habéis escuchado todo escondido por ahí, sabréis entonces que mi madre procurará morirse justo esta misma noche, parando a voluntad su corazón. ¿Cómo? ¿Es que entonces no lo escuchasteis? No, pero ¿cómo? ¿Por medio de uno de esos actos de hechicería que sabéis hacer? ¿De ese modo? Por supuesto, usase. De ese modo. Solo que este será mucho más fuerte de cualquiera de los que usé para eliminar a los maridos que me impusisteis. ¿Confesáis ahora que... Señora,
¿Es cierto que las asesinasteis? Los llevé a su muerte, tal y como consta en las actas. Murieron de su muerte. Los llevé a ella, mas no los asesiné. Los llevasteis a su muerte embrujándolos. Para que vos tuvierais pruebas de mi poder, pero ni así dejabais de pensar en imponerme de inmediato a otro marido, para que a su vez tratara de arrancarme el secreto de dónde encontrar el tesoro de mi padre. Por eso es que me casasteis con vuestros serviles capitanes. Por eso. Pero aún no sabéis dónde se encuentra. Bien. Pues como os prometí al invitaros a venir esta noche, os revelaré a vos y a mi hija dónde se encuentra. ¿Sí? Finalmente vais a confiármelo. Sí, Usarcé. Esta misma noche. Y para ello la Malinche traerá a don Juan para que tome nota de todo lo que aquí suceda. Don Juan Cano. Sí, Usarcé. El único marido español que no pudisteis imponerme, porque fue él quien me eligió a mí. Y muy a pesar de su cabeza. Y claro, sin tener que prestaros a serviros de cómplice. Bueno, si finalmente hoy me revelaréis dónde está ese tesoro, por mí el asturiano malmaridado ese puede seguir viviendo. Y seguirá viviendo. Y seguro seréis vos el que morirá antes. ¿También podéis ver mi muerte? No lo dudéis. Como también la de la Malinche. No se lo digáis, pero le quedan si acaso 5 años. Pues por mí, ojalá hay que reventar esta noche. ¿Ah? Ignoraba que hubierais tenido algún encargo de vuestro padre, el gentil pero temeroso Moctezuma. Solo que no olvidéis que cuando vuestro padre murió, su cadáver fue entregado por mí Sé a que lo los... seguiréis negando, Usarcé. Pero hace más de 20 años que está conmigo el hijo de ese fiel sirviente que entregó el cadáver de mi padre. ¿Queréis escuchar lo que éste le confesó a su hijo siendo apenas un niño? No, señora. Ya os advertí que no tengo tiempo ni estoy para reclamos sin fundamento. Aquí estoy, Ixtapel. ¿Cómo te dijo tu padre que le fue entregado el cuerpo del emperador Moctezuma por 2 soldados de Cortés, 3 días después de ser apedreado? Con el pecho traspasado por muchas puñaladas. Y también me aseguró que Cortés lo había mandado a matar. Para ya tomar Tenochtitlan. Sí, también he oído ese infundio. Pero desde luego yo seguiré negando tal bellaquería. Yo no mandé matar a Moctezuma. Murió de las pedradas que recibió. Entre otras las de Guatemo. Vete con padre. Vete. Sabía que seguiríais negando tal crimen como muchos otros. Me cuelgan muchos milagritos, señora. Así que como os decía, una vez que el cadáver de vuestro padre fue entregado por mí a los sacerdotes, para que lo enterraran según yo. Pero parece que ellos decidieron quemarlo. No olvidéis que enseguida comencé a dar mi protección e hice que junto con vuestras 3 hermanas, todas mayores que vos, no tan bellas. Bueno, recordaréis que os hice trasladar A lo que ya llamabais vuestro serayo particular, donde empezasteis por colgar con 2 de mis hermanas más crecidas, turnándolas según vuestra lujuria os apetecía. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? El deseo y la lujuria aumentan con la sensación de triunfo y de poder. ¿Por qué no? Así que el sitio del tesoro lo tenéis memorizado. Por supuesto que junto con esas ideas vuestras, de eso que llamáis
vuestra cultura. Sí, Usarse. El sitio lo tengo bien memorizado. Y nuestra cultura sí es eso, aunque os pese. No voy a discutir, y menos con vos. Si idolatrar ídolos, cometer actos de canibalismo o vivir haciendo hechicerías tenga algo que ver con la cultura. Vosotros adoráis a un crucificado que clavasteis y que descoyuntado y muerto llamáis hijo de Dios. Y según decís, también os lo coméis en la hostia, creyendo así ofrendarle lo mejor de vuestra fe. Exactamente como nosotros en nuestra religión ofrendábamos la sangre de los mejores, para así mostrarle a nuestros dioses nuestra devoción por ellos. Y en tal caso, también los nuestros eran actos de fe. Diferentes, sí, pero en esencia también de fe. No es lo mismo comulgar con la hostia que devorar humanos. Simbólicamente es en esencia lo mismo. ¿Qué va a ser? Pero si hablamos de devorar, nosotros, que ahora estamos bajo vuestro poder, somos devorados de 1000 modos diariamente. Y no me refiero tan solo a lo que llamáis el aperreamiento, crueldad por la que en nombre de vuestra cultura y para imponerla, son atacados los indios por vuestros perros, hasta que sus cuerpos devorados y sangrantes quedan en la tierra, y ahí los devoran los mastines, claro, ante la risa y el contento de vuestros soldados. Somos devorados también cuando nos humillan y nos vejan, en tanto que vuestros sacerdotes predican exactamente todo lo que no hacéis, porque donde ellos dicen no mataréis, vosotros nos asesináis. Donde ellos dicen amarás a tu prójimo, vosotros nos destruyen. Donde ellos piden no desearás a la mujer de tu prójimo, hacéis con las nuestras toda clase de escarnio y degradación. Y además mentís, robáis, depredáis, imponiéndonos vuestras trampas, argucias y vilezas, y así corrompiendo todo lo que está a su paso. Eso, Usarse, también son 1000 modos de devorarnos. ¿Por qué mejor no le contáis a nuestra hija? ¿De qué modo haciendo uso de esa vuestra magia llevasteis a la muerte a los maridos que os di? ¿Qué me ¿Es impusiste? cierto eso, padre? ¿Para que le arrancaran el secreto de dónde está el tesoro de Moctezuma? Es cierto. Tú misma has visto con qué interés aguardo que hoy cumpla su palabra. Por muchas razones, pero principalmente por no haberme... Y también asesinasteis a Cuauhtémoc, a ese príncipe, a ese esforzado guerrero 1000 veces más valioso que vos. Pero no os bastó el haberlo torturado, el haberle quemado los pies y dejarlo inválido. No os bastó. Teníais que exhibirnos a los dos como lo que ya éramos, una pareja de guiñapos, para que en cada pueblo tributario, al vernos así, quedara claro vuestro poder y vuestro triunfo. Pero no os bastó el llamar más tarde a 2 de vuestros soldados para que delante de él, mi esposo muy amado, hicierais muestra de vuestra lujuria, violándome delante suyo, de alguien impedido para defenderme. ¡No os bastó! Y más tarde, y aún no queda claro si porque la Malinche os advirtió de que Cuauhtémoc tramaba una conjura en contra vuestra, lo cual era totalmente imposible de creer, pues era difícil pensar que alguien como él pudiera siquiera moverse, reducido como estaba, vuelto un guiñapo sangrante, o porque vos... ¡Basta! Fue la Malinche la que me dijo que Cuauhtémoc preparaba, junto con el señor de Tacuba, una conjura contra mí. Os mentí, señor. ¿Por qué Malinche? Porque para mí estaba claro que buscabais los placeres de doña Isabel prefiriéndola por sobre mí. Y entonces, sí, por celos, y sabiendo cuánto amaba a Cuauhtémoc, quise vengarme de ella, provocando que lo matarais. Primero ahorcándolo en una ceiba. Junto con Tetlepanquetzal, el señor de Tacuba, Y después mandando a decapitar su cadáver. para que por la noche estuviera clavada con una pica enfrente de la estera donde dormía doña Isabel. Y así no me quedara duda de vuestro poder. Curioso. Muy curioso.
Esta noche parecen demasiado cercanas la una a la otra. ¿Vos sabíais que fue la Malinche la instigadora? Sí, yo se los dije. Sos vos el que esta noche se está enterando de cómo os induje a matar a Cuauhtémoc, aun cuando este ya no era más que un despojo adolorido agonizante gracias a vuestra hazaña contra él. Quizá vuestra madre quiera contaros de cómo iba acabándose aquel gran príncipe. No me interesa. O quizás prefiera no hacerlo con vos. Te he dicho, India, que no me interesa. No quiero saber nada de mi madre ni de su gran amor. Cuauhtémoc ya era un motín de guerra, no un ser humano, ¿verdad? Solo que ya no había guerra, ya Tenochtitlan había caído. Y en verdad que lo único que interesaba a vuestro padre era encontrar el secreto de dónde estaba el tesoro de Moctezuma. En fin, si esta noche hemos de aclarar ciertas cosas, o llevarlas hasta sus últimas consecuencias. Es cierto, en aquel tiempo me vino muy bien como justificación para colgar a Cuauhtémoc. El que, según la Malinche, estuviera conjurando para escaparse. Y regresar después junto con los que aún aguardaban esa acción suya. Pero en verdad, señora, lo que yo ansiaba era teneros de nuevo como mi amante. Esa vuestra carne morena, ese modo de resistiros, esa calidez y esa tersura de vuestra piel, me apetecía. La necesitaba cada vez más desde el día que os tomé por la fuerza. Y el recuerdo de ello, y el veros continuamente expoliaban mis ansias de poseeros. Y vos lo sabíais. Y os alazabais en demostrarme cuánto procurabais a vuestro agonizante marido. Y al demostrarme así vuestro amor por él también, y muy precisamente, cuidabais de hacerme sentir vuestro desprecio. De modo que en verdad, fuisteis vos quien azuzó mis ansias de acabar ya con Cuauhtémoc. Fuisteis vos, maldita, con ese vuestro amor por él. Dios, como sigo odiando, señora. Como os desprecio. Y yo a vos os hace. Dadlo por seguro que mi odio es mucho más grande que el vuestro. Y esta noche tendréis las pruebas de que así es. Padre, decidme, ¿qué os puedo dar a vos, un héroe triunfador, un insignificante como yo? Leonor, mi hija muy querida. Sí, os lo puedo decir. A este que ya soy, un hombre con las emociones gastadas, e interiormente un tipo bastante escéptico, le das el renacer de algunas emociones y el comprobar que hay en mi vida un sentimiento afectuoso, puesto que está tu presencia animando mi ser. Sois muy gentil, padre. Me dais mucho, hija, porque a pesar de todo, me elegisteis a mí para quererme. De todos mis hijos, la única que me ha demostrado eso, sois vos. La que dejé en Cuba, la que bauticé en honor a mi madre como Catalina Pizarro, resultó ser una perdida. Y en cuanto a María, la contrahecha, a esa mejor la metí en un altar para que desde ahí abogue por mí. Cortés, no, Martín Cortés. Vos también me dais mucho, padre mío. Sí. Lo que comprueba lo que a 20 años puede verse, que hay algo que no cuajó, que no pegó, que
no acaba de ser en esto de mezclar así al blanco con el indio. Pero, ¿por qué me decís eso? Bueno, es cierto que en ti corre sangre de India, pero a la vista está que con predominio de la española. Y pues por lo mismo, de mis hijos, tú eres la que me busca y procura. En ellos, como prevalece lo indio, pues son un acto de resentidos. Y pues por lo mismo, hay algo que no acabó de cuajar en esto de mezclar así estas dos razas. Quizá el tiempo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Mucho debéis amar a doña Isabel, para haberos atrevido a desafiarme casándoos con ella, pese a mi prohibición. Sí, don Hernán. Mucho la amo. Eso es cierto. Pero en cuanto a desafiaros, siempre pensé que vos habría la suficiente cautela como para no ir contra mí. ¿Y por qué, don Juan? Si puede saberse. Don Hernán, nos conocemos desde muy jóvenes. Sí. Desde nuestra época de ambiciosos soldados, ávidos de aventuras que nos dieran fama y dinero, ¿ah? En aquella Cuba gobernada por don Diego Velázquez, y de quien todo el mundo sabía, teníais su protección. Hasta que las intrigas de unos envidiosos le hicieron creer que lo traicionaría y me quedaría con el dinero y las tropas que me dio para llevar a cabo la empresa de la conquista. Bueno, finalmente tuve que actuar así, pero porque él a su vez mandó a Pánfilo de Narváez para llevarme prisionero. Tuve que ser muy astuto Como siempre. para librarme. Lástima. Fue una bella amistad esa con Diego. Y que él echó a perder por su desconfianza hacia mí. Para todos era notoria su predilección por vos. Y el uso que también hacíais de esa su inclinación por vuestra persona. ¿El uso? Pues vaya. Bien pensado en realidad fue poco. Tardó más de 2 años en encargarme el ejército que me habría de dar para llevar a cabo la empresa de la conquista. Bueno, finalmente me la dio. También tardó otros 2 años en encargarme o entregarme la caza que de donde debía vivir. Obligado por él con su sobrina, la Marcaida, la que dejé plantada en el altar 2 veces. Y todas estas artimañas suyas fueron para Que cesaran las murmuraciones. Sí. Eso. Murmuraciones. Y en cuanto al uso que yo le di a don Diego Velázquez, habría que considerar el que él me dio a mí. ¿Era eso lo que pensabais me haría ser cauteloso con vos? ¿Unas murmuraciones? Eso. Y que también desde joven sabéis que soy un hombre de temple. De manera que hubiera buscado el modo de mataros si vais en mi contra. ¿Y ya veis? Aquí estamos departiendo tan amablemente. Son tantas las vueltas que da la rueda del destino. Vos, don Juan, y yo, charlando ahora. ¿Ah? ¡Ay, don Juan! Somos unos cuantos los elegidos que estamos como metidos en una embarcación que Dios tiene en su total arbitrio. Y por eso propiciasteis el caos. ¿Qué? ¿Cómo? El caos, que no fue otra cosa esa conquista de la que tanto os enorgullecéis. Tened vuestra boca, don Juan. Y mucho cuidado. Que por esta conquista yo le di a España más poder, tierras y riqueza, como nunca antes nadie dio tanto. ¿Y no os parece extraño que si fue así, su majestad el rey Carlos V os hubiera ya dado muestras de su agradecimiento?
¿Nos parece raro que se haya negado a nombraros virrey de la Nueva España? Como he sabido que vos se lo pedisteis, y que para más o menos compensaros os haya dado el título del Marqués del Valle de Oaxaca. Pero con la condición de que viváis en Cuernavaca, lejos de vuestras posesiones. Y sobre todo, con la prohibición expresa de nunca más volver a pisar estas tierras. ¿Qué os demuestran tales hechos? Pues que pudieron más las intrigas de mis enemigos ante el rey. Tal vez. Pero para los españoles de España, está claro que habéis abusado de vuestro poder aquí. Y con ello, abierto un abismo entre España y estas tierras. Afortunadamente, Hernán Cortés no es España. Ni todos los españoles somos como vos. Don Juan, os advierto. No teníais por qué haber destruido un imperio que el propio Moctezuma puso en vuestras manos. No teníais por qué haber hecho esas matanzas de indios, de miles, hasta casi acabar con la población. No teníais por qué haber hecho de la conquista un genocidio. Y por todo ello, Señor, y solo en nombre de vuestra enloquecida codicia, habéis sembrado un odio en estas tierras hacia lo que significa España. Que los españoles, al menos los españoles como yo, testigos de vuestros abusos y vuestra crueldad, somos los primeros en reclamaros. Y si eso pensamos los que pertenecemos al pueblo español, ¿qué no pensará el rey de vuestros actos? Para mí está claro cuánto os desprecia. Para mí también. Pero la ingratitud le viene de herencia. No olvidéis que sus abuelos, los reyes católicos, mandaron encadenar al gran almirante Cristóbal Colón, precisamente cuando les había dado América. No. Como español yo mismo no podría ser capaz de juzgar mi propia empresa. Está demasiado próxima. Será el tiempo el que determine el valor de mi obra. Y en cuanto al rey, también pasará el muy cabrón. No es cierto, don Hernán. Ahí donde aparezca la sombra del rey, amenazando vuestro nombre, vuestro dinero y posesiones, ahí os levantaréis aterrado para defenderos. Porque si bien es cierto que sois un hombre de acción, también sois sobre todo un codicioso. Sí, impulsiva y oscuramente codicioso, pero por ello capaz de todo, una y otra vez. ¿Me conocéis, don Juan? ¿Qué duda cabe? Va, así os conocen ya todos. Bueno, entonces, salud. ¿Qué tanto pueden valer vuestros garabatos? Un precio que vos no podréis pagar. ¿Estáis seguro? ¿Os atreveríais? Vos sabéis que sí. ¿Pero qué os pasa? Para vos soy un monstruo. Estáis entercado en que así conste en esos escritos. ¡Un monstruo! Pero en España, yo soy el que realiza la esencia y la síntesis del siglo XVI. El héroe épico que alcanza el triunfo luchando por su rey. El cruzado místico que pelea por su dios. Y pronto agregarán, tal vez, el galán Quijote que adoró a su dama. Sí, se me acusa y con ello España de haber destruido este imperio. Pero ¿y si no hubiéramos llegado nosotros? Los que llegaren no habrían hecho lo mismo. Toda conquista tiene su germen natural de violencia. ¿O no sería conquista? Aún pretendéis justificaros, usarse. Entonces sí os debe pesar mucho lo atroz e injusto de vuestra barbarie. No, señora. Por mí que estos primitivos sigan como lo que ya se reconocen entre ellos. Indios ladinos. Y por mí que se jodan. Por no saber apreciar todo lo que les he dado. Aún al riesgo de mi vida. ¿Qué es lo que les habéis dado? Yo, señora. Traje a estas tierras los animales de tiro, de carga, de labranza, de alimentación. Pero siendo los yugos a los indios para que trabajaran a la par de ellos, no siendo los indios animales. Y esto para así desarrollar una economía que a su vez propiciara la creación de nuevos y mayores grupos Dividiéndolos en castas, marcándolos con hierros candentes en la mejilla y en la frente, para así establecer que son vuestros esclavos. Traje el cereal para hacer pan,
y el arado para desarrollar las tierras hasta donde nunca antes soñó ningún cacique indio. Para así establecer vuestras encomiendas, para tener en esos miles de metros de tierra a más miles de indios trabajando para vos, errados, torturados, muertos de hambre. Traje también la rueda. Ya la conocíamos, Usarcé. Ya la conocíamos. Está en nuestros códices y en nuestros calendarios. Los hice conocer y construir la bóveda catalana. Al precio de muchos indios que cayeron de ella. ¿Qué importaba? Si así las artes volaron donde antes se arrastraban. Por mí la arquitectura dominó el espacio donde antes ocupaban primitivas pirámides. La escultura dio a conocer formas bellísimas que desalojaron al ídolo deforme. La pintura exaltó los espíritus hacia nuestro Señor Jesucristo. El alfabeto. El alfabeto. Superó la torpe representación del jeroglífico. Las pirámides, todas, son la exacta muestra de esa representación de nuestra estética. Así como la pintura y la escultura tienen una grandiosidad y un misticismo que no podréis destruir jamás, porque son concepciones mucho más allá de lo limitado de vuestras entendederas. Y también tenemos un modo de comunicarnos a través de un lenguaje que traduce en sus giros los signos calendáricos, cosa que tampoco supisteis entender. En una tierra donde se hablaban incontables idiomas y Y dialectos. se siguen hablando y se seguirán hablando. Establecí por sobre todos el riquísimo lenguaje castellano. Que ahora sé que habláis tan Y mal. por último, arrasado el Teocalli, hice oír sobre cada uno de estos templos bárbaros la palabra de Dios. Si entregar tanto es codicia, si cambiar así el rostro primitivo de un pueblo por el de un verdadero rostro, es un asesino, entonces no entiendo ni podré entender jamás qué hice. Porque lo que sé que hice es obra sagrada y de enorme grandeza espiritual. Y tampoco entendisteis nada de nuestra organización política, ni de la división de Tenochtitlan en Calpulis, cada uno con su calpulelque para gobernarlo. Como tampoco entendisteis nada de nuestra organización sacerdotal, ni de lo que eran las escuelas como el Calmecaco, el Tepozcali, ni de nuestras doctrinas y creencias religiosas, ni de la jerarquía de nuestros dioses, mayores y menores, ni de nuestra organización política, ni de nuestro sistema agrario, ni de nuestro sistema calendárico, ni de las diversas formas rituales de expresar nuestro ser, ni de las pinturas, ni de nuestra música, ni de nuestras danzas. Solo arrasasteis, solo atropellasteis, solo destruisteis para buscar oro y asesinar indios en nombre de vuestro Dios. Todo eso, don Hernán, es, y así lo espero, lo que explica el menosprecio del rey Carlos V por vos. Entonces, quizá os parezcan mejores ejemplos los crímenes que cometió vuestra esposa, los cuerpos de los maridos que os di. Que me impusisteis para que uno y otro tratara de arrancarme el secreto de dónde encontrar el tesoro de mi padre. Ahora comprendo que solo odiándome como me odiáis pudisteis tener entrañas para Asesinar a esos maridos. En realidad fue cosa fácil usarse. De hecho, usé igual ardid con uno y con otro. Porque en balde fueron mis gritos de dolor y mis rechazos. Porque para ellos yo no era más que una presa sometida a la que tenían que someter en la cama y en la vida diaria de mil modos. Porque ellos obedecían vuestras órdenes. por lo mismo, supongo, algún veneno habréis puesto hoy. No usarse. Como ya podéis haber dado cuenta, puesto que ya habéis bebido vino y comido fruta, yo no quiero mataros. Al contrario, quiero que viváis. Y así será. Pese a los estragos que hace en vuestro cuerpo la sífilis. Bah, maledicencias. ¿Por qué no queréis que muera? Para que el sufrimiento que os aguarda lo recorráis paso a paso,
para que comprendáis hasta dónde la enorme estupidez de haber destruido un imperio tan importante serán las fuerzas oscuras que tracen vuestra caída y vuestra catástrofe. ¿Decís que solo sufrimientos son los que me aguardan? Sí, Usarcea. Sobre todo entre los vuestros, entre los españoles y ante vuestro rey, como consecuencia por haber asesinado a vuestra esposa, Catalina Suárez, la Marcaida. Otra vez es infundio. Sí, otra vez, Usarcea, pero esta vez con nuevas pruebas. ¿Queréis recordar cómo aconteció el suceso hace ya más de 20 años? ¿Qué pruebas? Y lo recuerdo yo. Y haré que él lo recuerde tal cual me tocó vivirlo. Yo sabía de la pasión de don Hernán por la joven Tecuixpo, a la que junto con sus 2 hermanas mayores tenía de concubinas en lo que él llamaba su personal harem. Una vez que mató a Cuauhtémoc, su asedio continuó sobre doña Isabel. Y esto fue algo que vi yo y que vieron todos. Pero curiosamente, y al enterarse del inmediato arribo de la esposa de don Hernán, que venía de Cuba para reunirse con él, doña Isabel cambió de táctica y empezó a aceptar los cortejos de Cortés, como si buscara, más que fomentar, aumentar las fiebres de don Hernán por ella. De modo que, precisamente la noche en que don Hernán, bastante borracho por la bacanal que había hecho en su casa de Coyoacán, para celebrar la llegada de su esposa, holgaba con ella. La joven Tecuixpo subió a la azotea de esta casa, vecina de la mía y de don Hernán, completamente desnuda, y empezó a aullar como una loba en brama, para que él la oyera y al salir la encontrara de ese modo. Desde luego que Tecuixpo logró su propósito. Enardecido por el alcohol y el deseo, don Hernán trató de salirse a reunir con quien le hacía tal reclamo. Pero al notar esto, la Marcaida se opuso firmemente a que la dejara, con lo que desencadenó la furia de don Hernán, quien la mató, sin importarle la presencia de una pareja de sirvientes que llegaron a los gritos de ella. Corrió él a la azotea, y ahí, como yo lo vi, tomó otra vez brutalmente a la mujer de quien estaba apasionado. Por la mañana, mandó a esos 2 sirvientes a meter el cadáver de la Marcaida en un cajón que él mismo clavó y obligó al padre Olmedo a llevársela a enterrar. Pero hasta el día que don Hernán muera, será este crimen el que origine su caída ante el rey de España, el que, curiosamente, ha vuelto a pedir que se reanude la investigación de tal asesinato. ¿Ha vuelto a pedir? ¿Y cómo podéis saber vos tal cosa y yo no? Porque vuestro cuñado, don Juan Suárez... Él era mi amigo, desde nuestra época de soldados en Cuba. Como también lo era mi actual esposo, don Juan Cano, que también os conoce desde entonces. Él nunca fue mi amigo. Pero sí lo fue mi cuñado, don Juan Suárez. Pues él, hace no menos de un mes que debe haber llegado ya ante vuestro rey, con las pruebas irrevocables de que asesinasteis a vuestra esposa, Catalina Suárez. ¿Qué pruebas? La pareja de sirvientes indios que os vieron ahorcar a la Marcaida aquella noche. Misma en que, al provocaros, logré exactamente lo que quería. Dominaros así. Esa pareja, ella y él, eran un par de sirvientes. La Malinche los tomó a su cargo. Y los cuidó y alimentó en su casa durante 20 años, para así seguiros mostrando su lealtad ante vos, pese a que le quitasteis a su hijo, pese a que la casasteis con don Juan, pese a que ahora la traicionáis casándote con doña Juana Zúñiga. Sin embargo... Sí, se lo digo yo, señora. Por favor, por favor, se lo digo yo. Sin embargo, y al ver que seguís buscando los placeres de doña Isabel, aunque pase el tiempo y ya son 20 años,
y al comprobar cuánto sigue importando, me llevó a confiarle que yo tenía esa pareja de sirvientes y de lo que habían sido testigos. Hacerlos llegar ante vuestro rey, en realidad, fue cosa fácil. Me bastó el llamar aquí a vuestro cuñado. Me odian. Todos los Suárez, empezando por su alevosa madre, me odian. ¿Y qué esperabais? Si asesinasteis a Catalina, a la hija ¡Era una predilecta. ofrecida! Y cómplice de Diego Velázquez para organizar esas orgías. Y ahora su hermano va a resucitar ante su majestad. Solo el caso, Usarce. Aunque le gustaría que la resucitada fuera su hermana. Claro. Bueno, eso ahora no viene a cuento. De modo que le disteis dinero. ¿A vuestro cuñado? Sí. Pagué su viaje y el de los 2 sirvientes, para que en cuanto antes llegaran ante vuestro rey y le informaran. Todo esto sumado a las intrigas, juicios y reclamaciones que tengo de mis enemigos. Iré a España. Eso, tengo que partir lo más pronto. Claro que iréis. Por supuesto que iréis. Dejaréis a vuestra esposa en su casona de Cuernavaca y partiréis en menos de una semana. Claro que iréis. Solo que vais a sufrir grandes vejaciones y a tener muchas desgracias, porque lo creáis o no, aquí en la tierra es donde recibimos y también donde pagamos. Y a vos ya os toca pagar, ya se os acortó la suerte, ya se os angostó el camino de vuestros monstruosos excesos, y dando por hecho que ante vuestro rey, y con las pruebas que ahora tiene, irá contra vosotros hasta causaros la muerte. Y esta sería vuestra perfecta venganza. ¿Estás segura de que así será? Os lo juro, Usarce. Entonces, una y otra habéis determinado mi catástrofe. La Malinche solo proporcionó los medios. La que mandó a llamar a vuestro cuñado, la que dio a los sirvientes testigos y la que pagó el viaje fui yo. Y para revelarme esta miserable intriga, ¿por qué me llamasteis con el ardid de que hoy me diríais el sitio del tesoro? Hoy moriré, Usarce. Y nunca os revelaré ni dónde está, ni cuál es ese tesoro. Pues entonces, más vale, señora, que os muráis realmente. Porque de no ser así, os lo juro, que por la mañana llegarán aquí 2 de mis soldados para conduciros a la plaza central de esta villa de Coyoacán, para empalaros públicamente. No lo dudéis, señora. No lo dudéis. No, Así que apresurad vuestra muerte. no dudo que ordenéis empalarme, porque vos sos un horror. El macho depredador que abusa de su poder, el asesino, el destructor, la bestia codiciosa. Pero ya que habéis desatado tales fuerzas, son estas las que a su vez han trazado vuestro destino final. Y en ello, tanto la Malinche como yo, sí vamos a tener bastante parte, porque dando por hecho que ante vuestro rey, y con las pruebas que ahora tiene, irá contra vos hasta causaros la muerte. Y después de muerto, no habrá uno solo de vuestros descendientes que disfrute de las riquezas que habéis acumulado. Uno solo, porque vuestros hijos varones habrán de perecer ante manos de la justicia española, porque las hembras serán todas estériles, incluyendo Leonor. Y después de muerto, ni siquiera vuestros restos tendrán descanso, porque serán rechazados de todos los cementerios, tanto de España como de estas tierras. Eso es lo que os espera por lo que resta de vida. Y aún después de muerto, a vuestros miserables restos. Y lo merecéis, Usarce. Lo merecéis por todo este horror en el que los habéis... ¡Basta! ¡Ya basta de ir en contra de mi padre! ¡India bellaca y retorcida!
partir cuanto antes a España. Tengo que preparar mi viaje. ¿Puedo ayudaros? No, en nada. Ni si quieren acompañarme hasta Cuernavaca. Mi esposa podría sospechar y tiene el talante delicado. Además, está esperando un hijo. Al que si nace varón también le pondré Martín Cortés. ¿Para humillar así al que tuvisteis con la Malinche? ¿Para hacerle sentir que le es el nombre legítimo porque él no es más que un bastardo? ¿Pese a la burla, papá, por la que supuestamente nos volvisteis a todos legítimos de un plumazo? No entendéis. Os lo diré entonces. Lo haré para humillarla a ella. Esta perra india. Me parece que no teníais por qué contestarme volviéndonos un energúmeno. Y me parece también que no estoy de acuerdo en la forma en que nos usáis a vuestros hijos. No representamos para vos más que objetos o meros recursos de vileza. Lo mejor es estar lejos de un padre como vos. Leonor, cuidado. Puedo desheredaros. Yo me buscaré ese viejo rico que predijo mi madre y me casaré con él. Por eso, por su dinero. Podéis hacer con mi herencia lo que os venga en gana. Jamás acabarán conmigo. Soy un hombre del destino. Soy la mano de Dios en estas tierras. Y sobre todo, ya soy historia. Y en ella no sois más que mis sombras. De vosotras no quedará nada. ¡Nada! Ni el polvo de una y otra. Isabel, ¿cómo está? El esternón desvió el golpe y el cuchillo no llegó a fondo. Dice. ¿Cómo? Eso dirá ella. Pero yo vi como la loca esa le tiró la puñalada a fondo. ¿Seguro que ya se fue don Hernán? Me hubiera gustado decirle adiós, aunque tal vez... ¿Es verdad? ¿Podrás parar tu corazón a voluntad? Podré, Juan. No lo dudéis. Pero el cuchillo sí tocó mi corazón. Pero no quiero que ellos lo sepan. Buscarían cobrarle mi muerte al honor. Y no quisiera. Tú sí puedes saberlo y quiero que escribas sobre ello. Te estás muriendo. Es real. Sí, Juan. Pero estoy contenta. Te lo juro. Gracias, Juan. Por tu amor, cariño y generosidad. Gracias a ti. Por ser el personaje que siempre había soñado. Gracias. Esta noche ambas descansaremos. Porque ambas pudimos cobrar al verdugo parte de lo que nos hizo sufrir. Pienso que si tuviera que volver a traicionarlo como lo hice al revelarle su secreto, sí, lo volvería a hacer. Y lo que ya no quiero es repetir esto. Más allá de mi fuerza, de mi ser, estremecerme, porque a veces lo recuerdo en aquel enorme caballo blanco y... Fuiste marcada, Malinche. Fuiste marcada para vivir una pasión tan traicionada. Justo fue entonces que lo traicionaras tú también. Lo sé, pero ya no quiero pensar en él. Me duele hacerlo.
Están listas las flores de cempasúchil. Sí, señora. Entonces ve a ordenarle a los coros que comiencen. No quiero más que ir con ustedes. Solo eso quiero. He sufrido demasiado. Solo tu padre y tu amado esposo perdieron más que yo. Solo quiero ir con ustedes. Solo eso quiero. Solo eso quiero. Y como doña Isabel predijo, Hernán Cortés murió efectivamente abandonado y solo el 2 de diciembre de 1547.